Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas, maestros y maestras, a esta nueva sesión del curso de actualización en evaluación formativa para maestros de primaria. En esta ocasión vamos a reflexionar un poco sobre el sentido que creemos debe tener la evaluación, no como un elemento adicional, añadido, sino como parte integral de la actividad de los maestros, de la práctica docente. Vamos a ver una introducción y luego vamos a ver esta cuestión de los diferentes modelos de clasificación de lo que se tiene que aprender, de lo que tienen que alcanzar los estudiantes, y luego vamos a ver las dos grandes concepciones de la evaluación para que se vaya entendiendo mejor el enfoque que queremos que se dé a esta actividad, el enfoque de evaluación formativa. Vamos a ver, la evaluación se ha visto tradicionalmente como un requisito al que no se puede escapar, que ocurre al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, sea al final de un ciclo escolar o al final de una unidad, y que nos sirve fundamentalmente para saber si los alumnos al final del proceso aprendieron lo que se esperaba, alcanzaron los objetivos o no, y en ese caso pues se toman decisiones de si se acredita, se certifica, se pasa al grado siguiente o no. La forma alternativa que queremos promover es una que considera que la evaluación es un elemento fundamental, integral de la docencia, que se tiene que desarrollar a todo lo largo de un curso, de una actividad docente, y no solo al final, y que debe de servir principalmente para que tanto el maestro como sobre todo los alumnos puedan orientar mejor sus esfuerzos para avanzar en la dirección deseable. También nos puede servir obviamente al final para saber si llegaron o no, pero lo más importante es que nos sirva en el camino para ayudarles a los sujetos a que avancen mejor. Vamos a ver varias formas de conceptualizar lo que se debe de aprender, empezando con la forma más antigua, la que utilizaba el término de objetivos, hasta las formas más recientes que utilizan la palabra estándares. Por eso le llamamos de los objetivos a los estándares. Y empezamos la historia hace más de 60 años ya, en 1948, con ese autor tan importante que es Benjamin Bloom, que en una reunión en Boston planteó la necesidad de que los distintos estudiosos del asunto definieran un marco de referencia común para ubicar qué es lo que se pretendía alcanzar en un curso, en un programa de enseñanza, de tal manera que esto sirviera para diseñar pruebas que se aplicaran al final para ver lo que se había aprendido. O sea, esto surgió en el contexto de elaboración de pruebas. Y surgió la famosa taxonomía de objetivos de aprendizaje de Bloom, que se publicó en 1956, o sea, 8 años después de aquella reunión, después de un proceso largo que implicó un trabajo intenso de muchas gentes, se publicó la obra. Más de 50 años después de la publicación, se sigue utilizando, aunque también se critica mucho, se cuestiona mucho, pero muchas veces se cuestiona realmente de una manera pues también muy superficial y finalmente se vuelve a ella o se utiliza implícitamente. De hecho, se considera que es una de las obras que más ha influido en el campo educativo, se ha traducido a muchos idiomas, se ha reeditado, etc. Y se han derivado de ella muchas otras clasificaciones que han buscado cómo mejorarla. En particular, una en la que participó el mismo Bloom hasta su muerte, y luego fue seguida por otros autores como Lorin Anderson, que se publicó en 2001, y otras más.
En esa obra de Lorin Anderson se mencionan otras 19 taxonomías, y en una obra de Agustín Tristán y su colaboradora Molgado, publicada en San Luis Potosí, aquí al lado en 2006, se analizan nada menos que 181 taxonomías diferentes de objetivos de aprendizaje. O sea, realmente hay muchísimas. La versión original de la taxonomía de Bloom, que seguramente muchos recordarán, manejaba 6 niveles, con las palabras muy conocidas de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, con muchos detalles, conocimiento de datos, de términos, de hechos, etcétera, comprensión en el sentido de traducción, interpretación, extrapolación, aplicación que no se desglosó, análisis también distinguiéndose análisis de elementos, análisis de relaciones, análisis de principios organizativos, síntesis también en varios sentidos, síntesis como producción de una comunicación, una planeación, y evaluación también distinguiéndose evaluación según evidencia interna, según criterios externos, en fin. Estos son los 6 niveles de la vieja taxonomía de Bloom. En la siguiente imagen tenemos el esquema de la taxonomía revisada. Es una variante de la taxonomía de Bloom que difundió finalmente Lorin Anderson con sus colaboradores y en la que, como ya dije, también participó Benjamin Bloom, que si ustedes se fijan, se ve muy claramente que se deriva de aquella, porque aquí tenemos básicamente los mismos elementos: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, con la diferencia de que evaluar ya no está al último, sino que está como penúltimo lugar, y después de evaluar está crear en lugar de síntesis. Pero aquí conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o creación y evaluación son los mismos elementos de la taxonomía de Bloom. ¿Cuál es la diferencia? Que se introduce otra dimensión. Estos 6 niveles se ubican como dimensiones de procesos cognitivos, y en los renglones se ponen otra dimensión de conocimientos, si ustedes quieren, de contenidos. ¿Qué se procesa? ¿Qué se procesa en aquellos procesos? Datos, entonces conocimiento factual, conceptos, procedimientos, o bien reflexiones sobre conocimientos, metacogniciones. Entonces aquí se hace una distinción en cuanto a 4 tipos de conocimiento: factual, conceptual, procedimental o metacognitivo, y se mantienen los tipos de proceso de conocimiento en el sentido de nada más recordar, comprensión, aplicación, análisis, evaluación y creación o síntesis. Si ustedes ven, lo fundamental es pues el paso de 1 a 2 dimensiones. Un marco de referencia diferente, no derivado de la taxonomía de Bloom, no una variante como tantas otras, y también muy conocido y actualmente muy influyente, es el marco que utiliza las pruebas PISA de la OCDE, a partir de un concepto de competencias, que distingue, por un lado, competencias, por otro lado, contenidos y contextos. Esto que tenemos aquí en particular se refiere al marco de referencia para la competencia lectora. Hay otro para la competencia matemática y otro para ciencias, pero para la competencia lectora entonces se distingue, por un lado, procesos, por otro lado contenidos y por otro lado contextos. Si ustedes se fijan, procesos y contenidos igual que en la taxonomía de Lorin Anderson, y además contextos. Procesos en lectura: acceder y localizar, o sea, nada más identificar algo en un texto, localizarlo, acceder a ello; integrar e interpretar; reflexionar y evaluar, o combinar los 3 elementos. Por otro lado, contenidos, tipo de material de lectura. Pueden ser textos continuos, que son los más convencionales que conocemos, nada más palabras seguidas, párrafos. Textos no continuos, cuando tenemos imágenes, recuadros, tablas, gráficas, etc.
textos mixtos y textos múltiples, y por otro lado, contextos. O sea, ¿para qué se usa? ¿En qué contexto se usa la lectura? ¿En qué contexto se lee? Textos para uso personal, para disfrutar, como se lee una novela o se lee una poesía. Textos para uso educativo, los libros de texto, los manuales, la bibliografía que se estudia en un curso. Para uso ocupacional, para el trabajo, o público, para comunicarse con otros, para mandar una carta, para mandar un mensaje, etc. Otro marco, el marco de Perkins, otro autor que usamos en algunos de los materiales de este curso, que habla de la enseñanza para la comprensión, en el sentido de una enseñanza que no es solamente para la memorización, para lo superficial, sino que pretende profundizar. Y entonces maneja 4 niveles: contenido, nivel de contenido, conocimiento, prácticas de rutina sobre datos, actividades reproductivas, simplemente repetición, paráfrasis, resolución de problemas, conocimientos o prácticas sobre problemas típicos, problemas convencionales, usuales, incluyen actitudes y estrategias para resolverlos. El nivel epistémico, que incluye ya conocimientos y prácticas sobre la justificación de los temas, actividades para que los alumnos generen sus propias justificaciones y explicaciones de los problemas. Y el nivel de investigación, que se refiere a conocimientos y prácticas sobre el modo en que se discuten los resultados, se construyen nuevos conocimientos, que implica que el estudiante plantee hipótesis nuevas, cuestione supuestos, etc. Si ustedes ven, hay unos elementos comunes a todos estos marcos. A la taxonomía de Bloom en su forma original, en su forma básica, a la taxonomía de Lorin Anderson, que modifica la de Bloom en 2 dimensiones, al marco de PISA con sus 3 dimensiones, en general a la noción de competencias como integración de conocimientos, habilidades, actitudes en un contexto original, etc. El marco de Perkins y la enseñanza para la comprensión, el marco de Gardner y Brunner y de toda la psicología cognitiva, etc. Y finalmente, lo común, lo fundamental a todos es distinguir aprendizaje superficial, aprendizaje memorístico, aprendizaje mecánico, repetitivo, versus frente a aprendizaje profundo, reflexivo, analítico, integrador, etc. Entonces, me parece a mí que no tiene mucho caso discutir y polemizar por el marco que se debe de utilizar. Ahorita, bueno, pues que no, es que Bloom es obsoleto y ya los que usan Bloom ya están out. No necesariamente. Y el que usa un marco más moderno no necesariamente está mucho mejor. Obviamente, si uno estudió a un autor, pues suele gustarle más que uno que no estudió, que no lo conoce bien. Pero yo creo que no tiene mucho caso pelearnos por marco de referencia, por cuál terminología utilizo, cuál autor es el que me gusta más. Lo importante es que compartamos que es distinto un aprendizaje superficial, con los rasgos que ya mencioné, o un aprendizaje profundo, con los rasgos que también ya mencioné. Y que eso tiene implicaciones tanto para la docencia como para la evaluación. Ahora bien, el segundo gran apartado, 2 grandes tipos de evaluación, sumativa y formativa. Se pueden distinguir otros tipos de evaluación según muchas cosas, si es evaluación interna o externa, autoevaluación o heteroevaluación o coevaluación, si la evaluación es para acreditar, promover o es para diagnosticar, etc. Pero en ese momento nos interesa especialmente la distinción entre evaluación formativa y sumativa. ¿En qué se distinguen esos 2 tipos de evaluación? La respuesta en la frase que está destacada en negritas en el centro de esta imagen, en que la evaluación formativa retroalimenta al alumno sobre su situación con respecto a los objetivos. Eso es la respuesta más simple a esta pregunta. ¿En qué se distingue la evaluación formativa? En que retroalimenta. Retroalimenta al alumno, retroalimenta al maestro para que sepan cómo seguir avanzando. Pero es una respuesta que también se puede entender de una manera muy superficial o más profunda. En el sentido más amplio, más superficial,
pues podríamos pensar que cualquier evaluación que hagamos da retroalimentación. También cuando repruebo a un alumno al final del año, pues lo estoy retroalimentando. Podemos decir, sí, nomás que ya fue un poco tarde. Pues sí, pero hubo retroalimentación. A lo largo de el curso escolar, suelo yo decir que antiguamente, pues, cómo retroalimentaba el maestro a los alumnos para que entendieran si sabían si iban bien o mal. Pues muchas veces de una manera que hoy nos parece inaceptable, pues a reglazos. Si no sabía, pues tenía uno que poner las manos y le daban unos reglazos. Según el número de reglazos y lo fuerte que se los dieran, uno le quedaba clarísimo si iba bien o si iba mal. ¿Eso es evaluación formativa? Hoy no lo entenderíamos así. Consideraríamos que eso no es una evaluación formativa. Entonces, la evaluación formativa implica retroalimentación, pero no cualquier tipo de retroalimentación. Entonces, ¿qué? Y regresamos a Bloom un poco después de la época en que hizo su taxonomía. Ya vimos que la taxonomía la hizo de 48 a 1956. Y esto que vamos a ver ahora es de 1968. Bloom fue uno de los primeros autores en utilizar la expresión de evaluación formativa. De hecho, no fue el primero, fue el segundo. El primero fue Michael Scriven, un año antes, en 1967. Pero la diferencia es que Scriven no utilizó el concepto para aplicarlo a la evaluación del aprendizaje de los alumnos. Él se refería a la evaluación del currículo, a la evaluación de programas educativos. Y al año siguiente, en 67, Scriven planteó esta cuestión y dijo evaluación formativa y evaluación sumativa del currículo o de programas. Al año siguiente, Bloom dijo, voy a tomar el concepto de Scriven de evaluación formativa, pero yo lo voy a aplicar a la evaluación que se hace, la que hace el maestro, del aprendizaje de sus alumnos. Y propuso un sistema que está en el encabezado de esta imagen, que se conoce con las palabras en inglés Mastery Learning. En español se ha traducido de diferentes maneras, aprendizaje de maestría, que suena muy raro, aprendizaje de dominio, en fin. Pero el sistema Mastery Learning de Bloom consistía muy precisamente en proponer que el maestro dividiera su enseñanza, planeara su enseñanza en unidades muy pequeñas, que pudieran cubrirse en una misma sesión, no más de un día o menos, inclusive en un mismo día más de una unidad, unidades muy pequeñas, que hiciera lo que iba a hacer, lo que había planeado hacer de instrucción, de enseñanza, para que sus alumnos aprendieran eso, e inmediatamente evaluara para ver si lo habían aprendido o no, e inmediatamente utilizar el resultado de esa evaluación para modificar su enseñanza. Fíjense, Bloom plantea la retroalimentación más para el maestro que para los alumnos. Es evaluación del aprendizaje de los alumnos, pero retroalimentación para el propio maestro para que ajuste su enseñanza. Y decía Bloom, si el maestro detecta que unos niños, muchos o pocos, no aprendieron lo que él quería, pues tiene que volver a enseñar, pero tiene que volver a enseñar distinto. Dice Bloom, no basta volver a decir más despacio y con voz más fuerte lo mismo. Como que eso es muy usual cuando decimos, a ver, ¿le entendieron? No, va de nuez, se lo voy a volver a decir más despacio y más fuerte. No basta eso. Si yo expuse un tema y con eso los niños no aprendieron, pues quiere decir que la exposición no fue el método adecuado. Quiere decir que tengo que hacer algo más, poner a hacer algún ejercicio, hacer ejemplos, no sé, pero que no basta que les vuelva a decir lo mismo en voz más alta. Entonces, fíjense el principio que está en letras negritas en la parte central de esta imagen. Para disminuir la variación de resultados,
debe aumentar la variación de la enseñanza. Es un principio importantísimo. Si tenemos una enseñanza igual, uniforme, un solo tipo de enseñanza, vamos a tener aprendizaje diferente, desigual, heterogéneo. O sea, unos niños van a aprender bastante, otros menos y otros nada. Si yo quiero disminuir la variación del aprendizaje, no disminuir el aprendizaje, disminuir la variación del aprendizaje, o sea que todos aprendan bastante, no que unos mucho, otros poquito y otros nada, sino que todos aprendan mucho. Si yo quiero que todos aprendan mucho, o sea disminuir la variación del aprendizaje, tengo que variar mi enseñanza. O sea, a unos les tengo que enseñar de un modo y a otros de otro. A los que aprendieron a la primera con la primera forma de enseñanza que yo utilicé, qué bueno. Pero entonces tengo que utilizar otras formas de enseñanza con los que no aprendieron suficientemente a la primera. No nada más, como sigue diciendo el texto, repetir las explicaciones originales en voz más alta y más despacio, sino cambiar de estrategia. Al principio, dice la imagen, esto implica un avance lento, claro, tengo que ver y este no aprendió, ahora voy con este y ahora me falta otro y otra vez, eso va mucho más despacio. Sin embargo, según Bloom, no sería necesario reducir los contenidos, porque el tiempo extra usado al principio, dice el párrafo final, se recupera en unidades posteriores, dedicando menos a revisiones y avanzando más rápido. Esto a mí no me convence. O sea, yo creo que con los currículos tan cargados que tenemos, sí necesitamos reducir contenidos para poder hacer esto que Bloom plantea, de volver a trabajar el mismo tema de una manera diferente hasta que logremos que todos los alumnos aprendan en la medida en que queríamos. Pero me parece que es una consecuencia, por un lado inevitable y por otro lado aceptable. O sea, no me parece mal dejar de ver unas cosas para que aprendan bien algunas, si escojo bien esas que tienen que aprender bien. O sea, si aprenden bien las fundamentales. He mencionado, aquí estamos en Aguascalientes, que allá por el año de 1981, cuando todavía no se descentralizaba el sistema educativo, cuando ya había las delegaciones de la SEP en los estados, y estaba al frente de la delegación de la SEP en Aguascalientes, don Mario Aguilera Dorantes, él hizo una cosa muy sencilla y muy inteligente que iba en esta dirección. En aquel momento, los maestros más viejos lo recordaremos, la SEP lanzó un programa de recuperación de niños que habían repetido, que habían reprobado en los exámenes en junio, trabajando con ellos durante el verano y volviéndolos a examinar al principio de septiembre, para que, si en ese momento ya se habían puesto al corriente, no repitieran año y fueran al año siguiente. Y entonces la SEP editó unos materiales que eran los aspectos fundamentales del programa de estudios correspondiente que los niños tenían que dominar para pasar de año. Y entonces se usaban en los cursos estos en verano, con maestros que aceptaban trabajar con una remuneración extra en verano para trabajar con niños repetidores o probables repetidores. Y entonces él decía, esto es lo que tienen que saber los niños. Si saben los niños esto en septiembre, van al grado siguiente. Entonces don Mario lo que dijo fue, es que esto se tiene que hacer con todos los niños, no nada más con los que en junio reprobaron. Y entonces él mandó a hacer un tiraje especial por su cuenta aquí en Aguascalientes, lo repartió a todos los maestros y les dijo, maestros, esto es lo que se usa en verano con los niños que reprobaron, lo vamos a usar todos. Y esto es lo fundamental. Usted no se guíe por el libro de texto que trae muchas más cosas, guíese por este material. Si usted consigue que todos sus niños sepan esto, ya la hicimos. De ahí para adelante, lo que usted quiera y pueda, pero que esto no falte. Ese es el principio, esa es la idea. Entonces, la evaluación formativa empezó con el modelo de Bloom, que todavía trabajaba en un contexto neoconductista. Hablamos de 1948, 1950, 1960.
cuando se pensaba en el enfoque de enseñanza, prueba, retroalimentación, corrección. La noción de evaluación formativa ha cambiado con las nuevas concepciones derivadas de la psicología cognitiva, que han dado lugar a la pedagogía constructivista. Entonces, con los conceptos constructivistas o socioconstructivistas, con las ideas sobre participación en comunidades de aprendizaje, aprendizaje situado, etc., la evaluación formativa también adquiere otra dimensión. Vamos a ver, si no se tiene conciencia de esto, hay un riesgo serio de trivializar la noción de evaluación formativa, de manejarla de una manera superficial que la hace realmente no significativa. Muchos maestros, dice el texto en cursiva, entienden mal la evaluación formativa. Creen que usar portafolios es evaluación formativa. ¿No? Yo uso portafolios, pues ya. No, el portafolio es una herramienta que se puede usar formativamente o no. Lo formativo no es por la herramienta. Un examen puede usarse formativamente. Un proyecto se puede hacer formativamente. Un portafolio, desde luego. Pero depende del uso que se le dé. Si no hay retroalimentación que capacite a los alumnos para modificar y mejorar su trabajo a medida que van haciendo el portafolio, no es formativo. No es cuestión nomás de ir juntando papelitos en una carpeta. Es cuestión de analizar esos productos parciales, revisarlos, ver en qué falló, ver qué les falta, compararlos con otros que estén bien, etcétera, para que vayan saliendo mejor. Si eso no se hace, aunque se use portafolio, no se está haciendo evaluación formativa. Por otro lado, y esto se refiere a Estados Unidos, aunque también ya está ocurriendo en México, el hecho de aplicar pruebas en gran escala seguido, con frecuencia, se considera formativo. Ya en Aguascalientes ya aplicamos preenlace. ¿Por el hecho de aplicar otra vez enlace se volvió formativo? No. Si se aplica solamente una vez enlace ya no es formativo, tampoco. Se puede usar formativamente. Es que ya se aplica al fin del año. Bueno, esos niños van a seguir al año siguiente. ¿Por qué no se puede utilizar el resultado de final de un año en el año siguiente? O sea, la frecuencia de las evaluaciones no las hace formativas. Lo formativo es el uso que se dé a sus resultados, de tal manera que le den elementos al estudiante para que se dé cuenta de dónde le falló y de cómo tiene que hacer para mejorar. Ya en una sesión anterior dijimos que no por ponerle muchas veces el termómetro al niño se le va a quitar la fiebre. Entonces no por aplicarle pruebas más seguido va a mejorar. Va a mejorar en la medida en que la retroalimentación que le demos con los resultados de ciertas evaluaciones le ayude a mejorar. En Estados Unidos las empresas de pruebas se dieron cuenta de la importancia que se le estaba dando a la evaluación formativa y entonces pues venden su producto diciendo, vende, llévelo, 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 esta es la bonita evaluación formativa. Pues no, si es una evaluación convencional, no porque se haga más seguido, se volvió formativa. Esas pruebas de medición de avances, monitoreo o intermedias se venden como formativas, no lo son. No dan el detalle necesario para retroalimentar a los alumnos. La diferencia clave es que estamos confundiendo el indicador con la sustancia. Estamos confundiendo el puntaje obtenido en la prueba con el aprendizaje. Y no es lo mismo. Un niño puede haber sacado un puntaje alto y no tener realmente un buen dominio de lo que debe de saber. Y también puede suceder, aunque puede ser más raro, que un niño tenga un puntaje bajo y sin embargo tenga un buen nivel de aprendizaje. Esto no es tan fácil, pero puede ocurrir. Pero lo fundamental es, si hay buen aprendizaje realmente, se va a manifestar en las evaluaciones. Pero en cambio es posible dar resultados en las evaluaciones si se lo preparó para ello, si se le estuvo entrenando y todo para cómo responder pruebas, y no por eso realmente mejoró lo profundo los aprendizajes. Se puede enseñar cómo tener buenos puntajes en las pruebas sin que haya mucho aprendizaje real. Ese es el grave riesgo que se tiene. La enseñanza, fíjense el título de esta imagen, enseñanza para el aprendizaje. Como la expresión evaluación formativa se empezó a trivializar, en castellano aguascalentense diríamos, se empezó a chotear,
Entonces algunos autores dijeron, vamos a utilizar otra expresión. Dijeron, vamos a utilizar la expresión evaluación para el aprendizaje, en contraposición a evaluación del aprendizaje. Si yo evalúo nada más al final del curso para ver cuánto sacó, evalúo el aprendizaje. Pero si evalúo a lo largo del proceso y para darle elementos para que aprenda mejor, estoy evaluando para fomentar el aprendizaje. Evaluación para el aprendizaje. Entonces, la evaluación realmente formativa, la evaluación para el aprendizaje, es parte de la enseñanza cotidiana en el aula. No es algo diferente. Es parte de la enseñanza. Una parte ocurre en tiempo real, también se pueden hacer en momentos especiales. Lo distintivo no es el tipo de información o las circunstancias en que se produce, sino el efecto que produce en el aprendiz. Si realmente le da elementos para que cambie lo que está haciendo y aprenda mejor. Entonces, si se integra bien la evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje, entonces pone en camino a los aprendices hacia un aprendizaje mejor y un aprendizaje a lo largo de la vida. Y dice el último párrafo de esta imagen, la diferencia se notará cuando la pregunta clave de los alumnos no sea, ¿vendrá esto en la prueba?, sino, ¿cómo puedo aprender más? Sabemos que la primera pregunta es muy frecuente y es lo que les preocupa a los niños. Oiga, maestro, ¿eso va a venir en la prueba? Porque si no va a venir, ¿para qué me apuro? Si va a venir en la prueba, no, pues entonces sí. En el momento en que ya los niños ya no pregunten, oiga, ¿eso va a venir en la prueba?, sino, oiga, ¿cómo le hago para aprender mejor? Ya la hicimos. Ese es un indicio de que nuestra evaluación ya tomó el enfoque formativo. Cuando le digo al niño, a ver, la evaluación y todo, me dice, oiga, ¿va a venir o no va a venir? Malo. En el momento en que ya estoy hablando de la evaluación y le doy resultados y todo, y ya me digo, oiga, ¿y cómo le hago para mejorar? Ya vamos por buen camino. En conclusión decimos, la buena evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje no se distingue de la buena enseñanza. Es un aspecto de ella. Un maestro que sea capaz de tener una buena práctica de enseñanza, de acuerdo con los principios cognitivos modernos, o sea, un maestro que sea capaz de hacer una buena enseñanza constructivista y que no nomás utilice la palabrita sin saber ni siquiera de qué se trata. Ese maestro, sin tener que hacer mucho más, va a poder hacer evaluación formativa muy buena. Y entonces sí veremos los efectos sobre los aprendizajes de los niños. Eso es lo que esperamos hacer y de eso se trata este curso. Lo iremos viendo en las siguientes sesiones. Por esta ocasión vamos a ver que la buena evaluación va a ser la que contribuya a esa enseñanza, que privilegie un enfoque formativo. Son caras de la misma moneda, la buena enseñanza y la misma evaluación, y no es fácil, es un esfuerzo importante, por eso este curso es de todo un año y además seguirá otro año de práctica, pero el esfuerzo valdrá la pena. Nos vemos en la próxima, muchas gracias.